buenos días, qué gusto tenerlos en Campeche. Sean muy bienvenidos a esta hermosa ciudad y puerto de Campeche, que creo que tiene mucho en común con Cádiz, con quien no solamente tenemos un convenio de colaboración ya desde hace un par de años, sino una larga trayectoria de colaboración a través de nuestras queridas Diana Arano y Elena Barba, que han pues planteado una gran cantidad de propuestas de colaboración con Cádiz. Pues hoy nos reúne aquí la propuesta de ellas para hacer un taller complementario al congreso que tuvieron la semana pasada, al que han denominado Puentes Culturales y Paisajes Marítimos, Cádiz y el Seno Mexicano, panorama naval y comercial en el ámbito iberoamericano, y vamos a tener a 9 muy interesantes expositores que nos van a hablar de su trabajo y de las, pues, y derivado de eso, pues platicaremos más tarde pues, de las propuestas de colaboración que ya existen y que se planteen en este taller para seguir avanzando juntos en el conocimiento de los mares, tanto del Mediterráneo como del Golfo de México y de todos los lugares en los que se ha planteado. Entiendo que se hablará aquí de trabajos de archivo, de investigaciones en campo, de interpretaciones, así que pues seguramente va a ser algo muy, muy rico y pues encantada de tenerles aquí. Ojalá disfruten mucho de este taller y sobre todo de nuestra ciudad. Pues muy, muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Lina y a su directora, doña Adriana Velázquez, el haber organizado este encuentro con el título que ya ha mencionado y decirle que, bueno, pues sin su apoyo no hubiera sido posible realizarlo. Asimismo, quiero agradecer también a la doctora Diana Arano y a la maestra Elena Barba la coordinación de esta reunión, que pone en evidencia la labor de colaboración institucional que llevamos realizando desde hace ya bastantes años, concretamente desde que en el Campus de Excelencia del Mar, CEIMAR, se habilitó una línea sobre el valor cultural del mar. Esta línea multidisciplinar incluye áreas de conocimiento tan diversas como la historia, como la arqueología, la náutica, la química y muchas más, y estudia desde distintas perspectivas la acción del hombre en el mar. Este evento, por tanto, es muestra de esta colaboración que refuerza la buena salud de los lazos académicos entre el INA y la Universidad de Cádiz y que augura pues, futuros proyectos conjuntos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues espero que disfrutemos y que debatamos y discutamos las ponencias que aquí se van a presentar. Seguro que sí. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Alberto Bullón Abao, quien nos va a presentar una conferencia titulada Un faro para el auxilio a la navegación en el Cádiz del siglo XVIII. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, daros las gracias por habernos invitado a este workshop y deciros que, como bien ha dicho antes la compañera Guadalupe Carrasco, esto es fruto precisamente de esa cooperación que llevamos desarrollando desde hace muchos años. Y bueno, ya entrando en materia y sin más preámbulo, hemos de decir que la bahía gaditana es un espacio marítimo que presenta una clara unidad geográfica y antropológica y que desde la antigüedad ha mantenido una funcionalidad náutica que ha condicionado la historia de la ciudad y, por supuesto, su territorio, ¿no? Desde los proyectos en los que hemos participado, donde hemos estudiado la historia de la ciudad desde una óptica náutica, es decir, hemos realizado un giro de 180 grados en los planteamientos, tratando de estudiar la tierra desde el mar, que en el caso de España al menos es un enfoque bastante novedoso en ese panorama nacional, en donde hay una mirada conjunta de arqueólogos, geógrafos e historiadores.
Además, en esta investigación pluridisciplinar, es donde nos encontramos, por supuesto, de lleno con el tema del auxilio de la navegación como elemento primordial para la seguridad y el buen atraque de los navíos en la bahía de Cádiz. Si nos atenemos a los antecedentes, podemos decir que la primera noticia que tenemos de la existencia de una torre atalaya o de auxilio de la navegación data de 1475. En el fondo es un barco, una ermita, en donde, por favor, no veo. Cortamos. Es que, si no, no puedo conjugarlo. Bien, es una ermita que se funda en San Sebastián, una ermita fundada por venecianos, un barco veneciano que tiene la peste y que los gaditanos en un momento determinado les dejan asentarse básicamente en esa roca. Y entonces lo que hacen es una iglesia con una torre, que si miramos la imagen se ve perfectamente esa torre como hay un pequeño campanario que realmente servía como un altar para hacer fuego de noche y de esa manera servía de ayuda a los navegantes, ¿no? Pero a partir del descubrimiento de América, a partir de los primeros años de ese contacto existente entre Cádiz y América, y cuando digo ese contacto es porque Cádiz fue el monopolio con América hasta 1503, desde 1495, y además también tenía el privilegio rodado de 1493, con lo cual ese emplazamiento geográfico que une el Mediterráneo con el Atlántico era clave para interpretar el puerto en un momento determinado. Como estamos diciendo, a partir de ese contacto, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, es cuando vamos a observar cómo en temprana fecha, desde 1500, encontramos cómo la ciudad, a través del Cabildo, solicita de alguna manera que se cobre una serie de impuestos para mejorar de alguna manera la atalaya existente y de esa manera, pues, que los barcos tuvieran un punto de referencia de entrada dentro de la ciudad. La llegada de la flota a la bahía gaditana, prácticamente un siglo y pico después, estamos hablando como cabecera de esa flota a partir de 1680, y posteriormente el traslado de la Casa de Contratación y el Consulado a partir de 1717, incentiva, entre otros aspectos, la formación de estructuras navales, militares y civiles que de alguna u otra manera van a cambiar la configuración de la bahía. Por favor. Autores que han trabajado estos temas son muchos, todo hay que decirlo, ¿no? Nos encontramos, por supuesto, investigadores como Antonio García Vaquero, Víctor Fernández, Manuel Bustos, Ana Crespo, Juan Torrejón, Juan José Iglesias, Carlos Alonso, Lourdes Márquez, entre otros. Pero aquellos que están centrados en lo que es el análisis de los elementos que se usaron para sortear los peligros que entrañaba la navegación en la bahía y cómo se trataron de solucionar en el siglo XVIII, son menos. Quizás habría que señalar, sobre todo a los últimos que hemos hablado, Juan José Iglesias, Carlos Alonso y Lourdes Márquez. Y el caso concreto del faro y digamos, la proyección de ese faro y la evolución, de verdad que no estaba estudiado en el momento en donde empezamos esta investigación. Nosotros, por lo tanto, nos vamos a centrar en eso, en cubrir ese hueco hasta cierto punto que tiene que ver con el tema del faro. Ya hemos adelantado en un momento determinado que es una atalaya, que no es un faro, es una atalaya. Entonces es un punto, por decirlo de alguna manera, donde se emite luz, por decirlo de alguna manera, o sirve de vigía, ¿no? Pero no lo podemos considerar un faro, ni mucho menos. Y sobre todo, al llegar al monopolio, como hemos dicho, con esos barcos cargados de riquezas que venían de América en un momento determinado, lo que ocurre de alguna otra manera es que vamos a ir viendo cómo se va a ir construyendo, fortificando la ciudad, pero al mismo tiempo también se van a aparecer elementos de auxilio como es la mejora de esa atalaya. Y especialmente por el ataque de los berberiscos, que también hay que tenerlo en cuenta. No solamente es el tema con América y la proyección e incremento del puerto como sede o base, sino también
que esa riqueza atrae a otra gente, y gente cercana, como es el tema de los berberiscos. Fruto de ello, en el siglo XVII, ya Juan Fernández de Hurtado, que es el juez de la Comisión de Torres de Andalucía, inicia, por lo tanto, un sistema de torres que va a ocupar todo el litoral gaditano, el onubense, y que se transforma hasta Almería, básicamente, ¿no? La base, la Andalucía occidental, por decirlo de alguna manera en este momento, va a ser precisamente la Torre de Cádiz, ¿no? La nueva torre que se va a montar en San Sebastián, que conecta con Santipetri, que también se monta en ese momento. Y aquí lo que nos vamos a encontrar también es un farol, no es un faro, es un farol. Es una luz permanente en una torre, que es el tema, ¿no? Y que además ayuda a que las flotas de América penetren en Cádiz, como ya pasó en un temporal, como forma de refugio, aunque no es la sede de la cabecera monopolística. Y así nos encontramos que don Luis Fajardo orienta, gracias a esos faroles, al maestre de campo, orientó gracias a ese farol a una flota en 1612 que estaba a punto de hundirse. Bien, a partir de ese momento se crea, por lo tanto, por favor, si lo puedes poner, la parte correspondiente a la lámina de arriba a la derecha, se crea, por lo tanto, una torre de unos 15 metros de altura, 15-16 metros de altura, con terraza, sobre la cual se va a hacer lo que es el sistema de contacto, las humaredas por una parte, la linterna por otra, esa luz de la cual hemos estado hablando, y por supuesto una artillería mínima que funcionaba como clave de comunicación acústica, porque hay que pensar la visibilidad en la noche, en la niebla, y entonces tenían también otro sistema en ese sentido. Eso, como estábamos diciendo, en el siglo XVII. Saltando en el siglo XVIII, ya con la cabecera y consolidado el puerto gaditano como base de operaciones con el Atlántico y con el monopolio, los problemas en la bahía, sobre todo a partir de ese punto de luz, eran notables. De hecho, el ingeniero Antonio Gaber explica cómo los oficiales de la Marina decían en un momento determinado que la luz no se veía más allá de una legua. Tenemos que pensar en la época, cómo son los barcos de la época, y que operar en una legua es una distancia muy reducida, con lo cual era muy probable que tuviéramos problemas en ese sentido. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? Pues a partir de ese momento lo que se va a intentar es de cambiar, de estructurar ese farol, incrementar la altura y cambiarlo en una linterna, que es lo que estamos viendo. Ahí tenéis la linterna, que es ya una forma, un artilugio bien montado, y lo que hacemos es que le damos un tercio más de altura, o sea, llegamos a unos 37 metros de altura. El asiento se firme con el maestro Raimundo Ramón Rabasa, se obtienen las piedras del entorno de lo que es la zona de San Sebastián, con lo cual también se limpia el campo por si hay alguien que intenta atacar en un momento determinado el castillo de San Sebastián, y se traen piedras de otros sitios también en un momento determinado, y en 1768 se van a encender las lámparas de la nueva linterna de bronce, que pretendía que llegara a una distancia entre 6 o 7 leguas, que es esa linterna que veía ahí en un momento determinado, extraída del archivo de Simancas. Si no le importa, puede pasar a la siguiente diapositiva. Ahí tienen ustedes, por lo tanto, esa distancia en el plano de abajo. Tienen ustedes esa distancia con un sistema de información geográfica de la visibilidad que tenía en una legua, la visibilidad de esas 6 leguas y el área de influencia cuando el día era oportuno y estaba claro. Claro, la diferencia es notable. La diferencia es notable. Y de hecho el puerto de Cádiz era no usual en el sentido de todos los días, pero sí hubo varios encallamientos, hubo varios hundimiento que era de continuo en la zona de la bahía, por los vientos. Os recuerdo que el puerto de Cádiz no es un sitio donde se atraque el barco sobre la costa, sino que está en una bahía, como ya hemos enseñado al principio, y por lo tanto había zonas de fondeadero y el viento pues influía
y era complejo en un momento determinado entrar porque se entra por distintos canales dentro de la bahía. Y hay que entrar por ahí porque si no acabamos en las lajas en un momento determinado. A partir de 1794, ¿puede pasar, por favor? Sí nos encontramos lo que nosotros entendemos con un faro moderno hoy en día. ¿Eso qué significa? Nos estamos hablando, por lo tanto, de un dispositivo en donde aparecen mecanismos con resortes, con lentes, con lámparas, con el fin de dar una mayor alcance a la luminaria y con un sistema de eclipses y destellos de luces y de ocultaciones. Es lo que nosotros entendemos hoy por un faro, ¿no? Esos destellos en un momento determinado. Y así vamos a ver cómo el capitán de navío, José de Mendoza de los Ríos, que además es comisionado en Inglaterra para obtener los datos de los últimos avances técnicos relativos al alumbrado marítimo, cómo explica que contenía 12 reverberos, movidos por una maquinaria móvil, en cuyo exterior se mostraban también la hora del día. O sea, un faro como nosotros lo entendemos. Y cómo observamos la transferencia tecnológica, que también es muy importante. Esa transferencia tecnológica que viene de Inglaterra se trata de exportar también a La Habana. Y entonces nos vamos a encontrar cómo Antonio del Valle, en un informe anexo a una carta de este capitán que antes hemos hablado, nos explica cómo funciona el armazón porque se quería vender en un momento determinado al puerto de La Habana. Ahí tienen ustedes básicamente todo lo que significa este procedimiento por el cual el aparato gira sobre un eje en virtud de la potencia de la máquina móvil, cada 7 reverberos refleja los rayos paralelos, bueno, y explica más o menos cómo es ese movimiento, como hemos estado diciendo, de la mano. Claro, eso en cuanto al faro. Faro que llega hasta los años 23, ¿vale? Funcionando. Claro que llega hasta los años 23. Pero, igual que en Cádiz se forman en un momento determinado cuadros de mando con perspectiva académica en base a la operatividad de los barcos, también en esta época, en este proceso ilustrado que se está produciendo a finales del siglo XVIII, se va a tratar de regularizar y profesionalizar distintas actividades, entre las cuales estarían los torreros. O sea, aquellos que manipulaban el faro, aquellos que organizaban y estructuraban el faro. Así, por lo tanto, nos encontramos que desde el siglo XV, o sea, desde el descubrimiento de América, encontramos que hay torreros, pero lo que no sabemos es la funcionalidad. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, Antonio Gaber, a partir de 1768, propone un reglamento de gente para que se organice en torno al faro. O sea, torreros ya profesionalizantes, por decirlo de alguna manera. En ese reglamento, pues hay habitaciones directas en torno al faro, por el peligro que supone el que no hubiera luces, también la limpieza que empañaba y perjudicaba el alcance de la luz, el cuidado de las máquinas en un momento determinado que tenían. Y quizás lo más significativo en este tipo de reglamentación es la que hace el propio Antonio de Ulloa, al cual conocemos todos, como ya sabemos, en 1794, y que llega hasta 1850, en donde establece 14 puntos sobre qué debían ser estos torreros, qué debían hacer estos hombres y qué funcionalidad tenían. Desde el arreglo de las mechas, el llenado de los receptáculos, el cuidado de lo que era la torre. En resumidas cuentas, toda una estructuración en torno al faro y a los fareros que lo que hace es que profesionalizan y ayudan al auxilio de la navegación. En conclusión, y terminando, en base a los puestos en las líneas anteriores, lo que podemos concluir es que la bahía gaditana, en el siglo XVIII, cumple el gran reto que se le propone como sede de monopolio comercial hispánico, con el consecuente aumento del tráfico marítimo. Esas modificaciones del litoral y de la creación de infraestructura van a dar cabida y van a cubrir las necesidades de los navíos, tanto los militares como los civiles. Y además se implementa un sistema de auxilio de navegación, que no solamente van a ser los faros, sino banderas, boyas, todo un sistema complejo, ya lo hemos estado estudiando, en este caso solamente el tema del faro, que arrojó desde luego un excelente resultado, ya que pocos fueron los barcos que realmente se hundieron en la bahía en esa fecha. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Alberto Gullón Abao por presentarnos tan magnífica conferencia. Ahora les vamos a presentar a la doctora Guadalupe Carrasco González del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea de América y del Arte de la Universidad de Cádiz, quien nos va a presentar la conferencia titulada La Bahía de Cádiz como nudo comercial a fines del siglo XVIII. La propuesta que traigo a esta mesa es explicar en muy poco tiempo el papel que tuvo el puerto de Cádiz y, por supuesto, su bahía como cruce de caminos marítimos y centro comercial y naval a finales del siglo XVIII. De todos es conocido que Cádiz acaparó el comercio colonial de manera oficial a partir de 1717, con el traslado allí de la Casa de Contratación. Resulta, por tanto, lógico pensar que Cádiz se convirtió en un foco de atracción para comerciantes europeos y americanos en busca de negocios de todo tipo, en busca también de mercancías y, por supuesto, de plata para la financiación de otros tráficos, como el de las Indias Orientales, o también la plata se utilizaba para cubrir los balances deudores con proveedores. También es cierto que, por su situación geográfica, estratégica, ha sido un punto de encuentro y una escala natural no solo en las rutas marítimas que conectaban con América, sino en los tráficos que la unían con el Mediterráneo, el Atlántico y el Báltico. Cádiz tradicionalmente mantenía intensas relaciones comerciales con puertos mediterráneos como Génova, Livorno, Marsella y Atlánticos como Lisboa, Ámsterdam, Londres y Bálticos como Hamburgo. Y estas conexiones se evidenciaron en la presencia de numerosos comerciantes y consulados extranjeros en la ciudad. Del mismo modo, la bahía siempre fue un punto estratégico en la navegación con África y con las islas atlánticas, señaladamente con Canarias, con las que siempre mantuvo una estrecha relación comercial, y con las Azores, escala en las rutas de retorno a Europa. La situación geográfica de Cádiz, por tanto, hizo de su puerto y de su bahía un centro conector de rutas marítimas y comerciales. Aunque también esta situación la hacía bastante vulnerable a conflictos bélicos, porque convirtieron a su bahía precisamente en el punto de mira del enemigo en momentos de guerra. Por eso, a finales del siglo XVIII y sobre todo a partir de la Guerra de los 7 Años, cuando los conflictos se hacen globales, la conectividad de Cádiz se va a ver entorpecida cada vez que España se encuentra involucrada en un conflicto. Lo cierto es que en las décadas finales del siglo XVIII, la situación se fue enrareciendo, especialmente durante la década de los años 90, cuando las guerras revolucionarias y napoleónicas obstaculizaron definitivamente sus comunicaciones y desviaron algunas rutas que eludieron la bahía de Cádiz. Los cambios administrativos acompañaron a esta situación al ampliar el monopolio a otros puertos, y Cádiz tuvo que compartir el comercio colonial con esos otros puertos del litoral español. La independencia de las colonias americanas finalmente provocaría la pérdida del mercado, de un mercado que era crucial para Cádiz, y por extensión de otros mercados y conexiones que eran medulares también para Cádiz. Pero conocer cómo estos cambios y procesos afectaron a los flujos marítimos, al tráfico comercial, al movimiento de embarcaciones del puerto de Cádiz, se ha convertido realmente en un reto importante para la investigación histórica. Si bien conocemos el número de embarcaciones y sus cargazones cuando se trata del comercio controlado por la Casa de Contratación y por el Juzgado de Arribadas, es decir, que conocemos los tráficos y movimientos de embarcaciones hacia y desde las colonias americanas, no sucede lo mismo con el resto de tráficos y rutas que utilizaban Cádiz como punto de escala o como puerto de origen y destino en sus itinerarios. Aquí las fuentes juegan a una mala pasada al historiador, porque nos faltan registros de aduanas, manifiestos de carga de los barcos que entraban y salían del puerto de Cádiz, y al menos para finales del siglo XVIII. No obstante, disponemos de, sucedáneos
que nos permiten conocer, grosso modo, el contexto del puerto gaditano en los tráficos internacionales y, en menor medida, en lo que respecta al comercio de cabotaje. Se trata del registro de embarcaciones que hacía el vigía de la Torre Tavira de Cádiz, que, como digo, permite conocer el tráfico del puerto, sobre todo el de las embarcaciones mayores, la mayoría correspondientes al tráfico internacional, porque realmente el vigía de la Torre Tavira de Cádiz en muy pocas ocasiones recogía las embarcaciones menores, que serían las correspondientes al cabotaje. Bueno, al registro de la Torre Vigía o el registro de la Torre de Vigía se puede complementar y contrastar también utilizando la prensa, por ejemplo, la Gaceta de Madrid o el Correo Mercantil de España y sus Indias, e incluso también la prensa americana. También otra opción para completar y conocer el movimiento de navíos del puerto de Cádiz y completar el registro de la Torre Tavira sería la opción de recurrir a las fuentes documentales que se encuentran en los puertos de origen y destino. En este caso, es posible hacer una aproximación, obviamente, pero el trabajo es ingente, dada la nómina de puertos con los que comerciaba Cádiz. No obstante, se han hecho ya algunos intentos, por ejemplo, con los puertos ingleses, concretamente con el puerto de Londres, hasta el año 1778, efectivamente, se pudo reconstruir ese tráfico marítimo con Cádiz, o también se ha hecho con los puertos estadounidenses, con puertos franceses, en particular, por ejemplo, con Burdeos y otros, y también con puertos escandinavos, ¿no?, a partir de los registros del Sund. Y también se han reconstruido ese tráfico con Cádiz a partir de registros de otros puertos españoles. Es el caso de Bilbao. A través de los datos de la avería del puerto de Bilbao también podemos acercarnos a ese tráfico marítimo del puerto de Cádiz. Por tanto, planteada la situación de Cádiz en los tráficos y rutas marítimas y descritos los problemas de las fuentes, quedaría conocer la realidad de este tráfico. Se trataría, por tanto, de conocer cuál era el movimiento de embarcaciones que soportaba en esos años el puerto gaditano, pero en este caso, y lo que yo planteo aquí, es en relación al comercio con los puertos europeos y españoles, dejando de lado los intercambios con América, que ya se conocen claramente. En este sentido, vamos a ver cuál fue esa evolución del movimiento portuario de Cádiz según el vigía de la Torre Tavira y los factores que pueden explicar esa evolución. En pantalla tiene, digamos, el cuadro general del movimiento de entradas y salidas del puerto de Cádiz para las fechas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Un análisis rápido de esa tabla pues, nos llevaría a observar cómo la década de los 90 se inicia con una tendencia al aumento progresivo del tráfico que venía produciéndose ya con anterioridad y que parece encontrar un primer obstáculo en el año 1794, cuando se produce la pérdida de casi el 20% de las entradas, reflejo obviamente de las consecuencias que pudo tener la guerra con Francia, que se inicia en el año 93. No obstante, la fuente, como no es perfecta, faltan datos, por ejemplo, para el año 95, 96 y 97, y esa falta de datos nos impide evaluar si ese descenso que se muestra en el año 94 se agudiza y si luego las cifras se recuperaron con la Paz de Basilea del año 1795 para sufrir luego una nueva merma tras el bloqueo del puerto gaditano a causa de la guerra con Gran Bretaña, tal y como parecen reflejar los datos del año 1798. Así, las cifras del registro del vigía de la Torre Tavira parecen reflejar que el movimiento portuario de Cádiz en los años posteriores a la Paz de Amiens, el año 1802,
se fue recuperando a pesar del nuevo bloqueo impuesto por los británicos en 1805, que obligó a muchos barcos mercantes a desviarse al puerto de Algeciras, es decir, al sur de la bahía gaditana, es decir, a la bahía de Algeciras cercana a Gibraltar, lo que explicaría también el brusco descenso que en ese año sufrió el número de embarcaciones arribadas a Cádiz. Salvado este obstáculo del año 1805, la recuperación del transporte fue continua e intensa a partir de 1806, probablemente porque la bahía se había convertido en un centro logístico de abastecimiento y aprovisionamiento de los territorios próximos y de los ejércitos que allí se concentraban. En los años posteriores, la animación se va a apoderar del tráfico del puerto de Cádiz, aunque, como pueden observar en la tabla, a partir del año 1818 esa euforia fue desgastándose poco a poco, primero de una manera mansa, pero ya en 1819, con la pérdida de parte de los territorios, esa lentitud en la pérdida se convierte ya en abrupta a partir de 1820. Si hacemos un análisis cualitativo de este tráfico, pues las conclusiones son bastante interesantes. Siempre y cuando tengamos en cuenta para este análisis los puertos de origen y de destino de los barcos. Muy resumidamente, se observa que la mayor parte del tráfico de Cádiz tenía lugar con los puertos españoles y europeos. Numéricamente, lo que representa esa tabla que he puesto antes, si nos fijamos en entradas y salidas, es que la mayor parte del tráfico es con puertos españoles y europeos. En los periodos en los que se puede calificar, los que podemos calificar como normales, es decir, de paz, corresponden a las etapas que cubren los años 1789, 1794, 1789, 1794 y los años 1802-1804. Se observa que el tráfico que procede del resto de Europa domina sobre el que arribaba desde los puertos españoles. Pero en las salidas, cuando nos referimos a las salidas, pues los destinos europeos y españoles se equilibran, más o menos es 50% en cada caso, ¿no? Sin embargo, en los periodos bélicos, cosa que es lógica, el bloqueo británico pues, va a entorpecer los contactos con los puertos europeos, de manera que los barcos que arriban a Cádiz van a proceder mayoritariamente de puertos españoles. Y precisamente debido a las restricciones impuestas por los ingleses, muchos comerciantes van a maniobrar para introducir mercancías en barcos de pabellón neutral, haciendo ventas ficticias a patrones y maestres de naciones neutrales que de esa manera demostraban proceder de puertos españoles. Y además van a utilizar también escalas previas en otros puertos neutrales y españoles con el fin de nacionalizar la mercancía y poder así introducirla sin dificultades. En otras ocasiones también se observa, como he mencionado antes, que el bloqueo a que someten el puerto de Cádiz los británicos, primero a finales del siglo XVIII y luego en los años iniciales del XIX, impedía muchísimas veces la descarga, viniera de donde viniera el barco, lo que obligaba a buscar un puerto alternativo cercano, como ya he mencionado antes, el de Algeciras, a donde llegaron muchas de las embarcaciones que no podían acceder al puerto gaditano. Bueno, con todo ello, quizá la pregunta sería si Cádiz era un puerto atlántico, un puerto atlántico o mediterráneo, o simplemente vínculo entre el Atlántico y el Mediterráneo.
En realidad, lo que se observa claramente en los datos finales, y concluyendo ya, es que Cádiz, por su posición geográfica y por la dinámica de su tráfico, era obviamente un puerto atlántico. Sin embargo, cuando se estudia precisamente ese tráfico y el movimiento de embarcaciones, se van observando matizaciones de esa posición atlántica de Cádiz y, por ejemplo, se observa cómo Cádiz se convierte realmente en tiene un carácter de puerto bisagra que vinculaba los dos espacios atlántico y mediterráneo, pero que hasta el año 1789 Cádiz se ve como plataforma atlántica para el comercio mediterráneo, pero esa calificación de plataforma, de plataforma atlántica para el comercio mediterráneo, esa calificación queda reducida entre el año 1789 y 1815 a una condición de enlace, porque, en menos de la mitad de las embarcaciones procedentes del Mediterráneo, por ejemplo, de puertos como Marsella, Génova, Sicilia, e incluso del levante español como Barcelona o Alicante o Cartagena, ponían rumbo a puertos atlánticos. La mayor parte regresaban por donde habían venido hacia el Mediterráneo. Es decir, que, en ese sentido, digamos que Cádiz se convierte en una bisagra, en un enlace precisamente para los puertos mediterráneos. Y para terminar, decir que los datos del Diario de la Vigía nos trasladan la imagen de que el fin del monopolio gaditano hizo aflorar un tráfico que, aunque se apoyaba en las redes de comercio colonial, fue capaz de sostener la actividad económica y comercial de Cádiz durante los años cruciales de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hasta que el comercio con América finalmente se desplomó, convirtiéndose ese comercio con América en un simple vestigio, y a partir de entonces se podría decir que el tráfico portuario de Cádiz se nacionalizó, primando tanto la recepción de barcos de procedencia nacional y regional como los destinos en puertos españoles sobre los destinos en puertos europeos. Y nada más. Muchas gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.